El día que me animé a cambiar, cambió todo. Y en ese cambiar todo me di cuenta que había vivido toda mi vida equivocada. Si esto te resuena, quédate, porque te voy a contar una historia de amor hoy. Una historia de amor que no es de esas historias de amor de película, de cuento, de novela. Te spoileo el final, una historia de amor no correspondido, pero es una historia de amor en la que aprendí lo que era realmente amar, en donde me di cuenta que toda mi vida me había vinculado sexoafectivamente desde mis heridas y había reforzado esa idea de que el dolor, de que el amor duele. Mira, el fallido que acabo de cometer. Había reforzado la idea de que había que esforzarse para ganar el amor, de que finalmente, mágicamente, iba a llegar el amor que yo siempre esperaba, pero nunca pasaba porque no me amaba yo todavía. Y cuando empecé a crear mi amor propio, conocí una persona que no se enamoró de mí, pero me hizo entender que el amor era otra cosa. Hola, soy Andrea, soy coach especialista en neurociencias y facilitadora de mindfulness. Y como todos lo somos, soy un ser social que busca amar y ser amada. Y me di cuenta que nunca me había enamorado de verdad, que nunca había amado realmente. Y eso fue muy desafiante porque yo siempre creí que sí, que me enamoraba y tenía vínculos tóxicos en donde nunca me querían como yo quería ser querida. Porque el que me quería como yo quería ser querida no era la persona a la que yo elegía. Y así viví casi toda mi vida, hasta que un día algo me hizo despertar y ver que el amor es lindo, que el amor es un sentimiento expansivo, que el amor es dar. Yo siempre estaba desde mi ego y desde mi vanidad esperando que me dieran, porque obviamente nos gusta recibir amor, necesitamos recibir amor. Vuelvo a lo mismo, somos seres emocionales, necesitamos amor, no podemos vivir aislados del universo sin amor. Bueno, tal vez los monjes que están en esos templos en estado de iluminación, pero porque ellos ya viven en un estado de amor propio incondicional que trasciende todo. Pero digamos que nosotros los simples mortales que andamos por la vida en este mundo material, queremos ser amados. Resulta que un día conocí una persona y empezamos a hablar y la primera charla que tuvimos fue sobre Joe Dispenza y ya eso fue un montón, porque por lo general la gente no sale a hablar de Joe Dispenza. Pero era una persona que estaba muy despierta, muy en el desarrollo personal, que me dijo que su ocupación principal era ser mejor cada día y ocuparse cada día más de él. Y dije, wow, qué revolucionario. Pero ¿qué haces de tu vida? No, sí, también trabajo, bla, bla, bla. Y después me contó las cosas de la vida material, pero lo primero que me llamó la atención fue ese enfoque en sí mismo. Y si bien empezamos a tener como un vínculo medio de conquista, me aclaró desde el primer momento que no quería tener una relación. A lo cual mi ego dijo, no me querés, no me querés a mí. Me dice, no, no, no es a vos, estoy en un momento en el cual estoy ocupándome de mí, de mi crecimiento personal. Yo igual creo que si encontrás un amor que te atraviese, puede ser compatible con estar en un momento de desarrollo personal, pero claramente yo no estaba en el mismo nivel de conciencia que esa persona. Y igual dejé un poquito mi ego de lado porque no podía perderme de conocer a una persona tan interesante, tan abierta, tan expansiva. Cada cosa que me decía era como
despertar que me dejaba pensando y me hacía ver mi vida desde otro lugar. Y así que finalmente nos conocimos y creo que a los 5 minutos me enamoré. Pero sentí algo diferente a lo que solía sentir cuando me sentía atraída por otros hombres en la vida. Sentí que quería vivir eso más allá del resultado, que entendía que no era la persona para mí, porque ya me lo había dicho muy claramente, desde un lugar de mucha responsabilidad personal, que si bien me hizo crujir el ego, lo valoro, porque las personas despiertas somos honestas y no lastimamos al otro, por lo menos intencionalmente. Esto me lo dijo él, lo estoy repitiendo. Em, pero a mí me encantó lo que yo empecé a sentir, porque yo empecé a sentir un amor que salía de mi corazón, pero que no esperaba algo a cambio. Y me empecé a sentir feliz solo por el hecho de sentir amor. Y eso es muy poderoso porque yo todavía no había podido conectar con mi amor, con, con la completitud de mi amor, con mi amor propio real, con mi ser real. Estaba construyendo mi amor propio, estaba en mi proceso de despertar, pero todavía era tanta la fobia que tenía al dolor que seguía dominada por mi ego, aunque no me había dado cuenta porque como había hecho grandes avances y estaba realmente cuestionando mis creencias y entendiendo que lo que me dolía eran mis heridas emocionales, que no era culpa del resto, sino de la manera en la que yo había decodificado los hechos neutros que pasaban. Todavía no había podido conectar con el centro de mi corazón. Hoy entiendo, y aparte he estudiado mucho para saber que no hay nada más poderoso que nuestro corazón. Y esto no es un pensamiento cursi, sino que la ciencia ha demostrado que el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más poderoso que el del cerebro. Y yo creía que las emociones estaban acá, en la cabeza, porque era tan rápido mi proceso de racionalización de todo que no me permitía conectar con mis emociones. Y cuando conectaba con mis emociones, lo que encontraba era mucho dolor, entonces me escapaba. Entonces me iba a mi mente, me iba a mi ego, me iba a mi personaje aprendido, me iba a esa Andrea vanidosa que era, que buscaba mucha validación externa y que la conseguía, por cierto, y que tenía vínculos en los cuales siempre la dinámica era la misma. Yo pensaba que estaba predestinada al sufrimiento, cuan princesa hechizada que espera en un castillo a su príncipe azul que le dé un beso y rompa el hechizo. Ese nivel, o sea, y si te lo pones a pensar, creo que todos, y no solo mujeres, este video no es para mujeres, los hombres también sienten y los hombres también atraviesan esto mismo desde distintos lugares, porque el mandato que tienen los hombres es diferente al mandato que tenemos las mujeres, porque la energía femenina y la energía masculina son diferentes, pero todos en el fondo buscamos amar y ser amados. Y por lo general vivimos en esta matrix, en este automático que nos hace conectar desde nuestro ego y nos hace buscar afuera lo que tiene que estar adentro. Entonces yo buscaba al que
me validara mucho, me demostrara mucho interés, me mandara muchos mensajes, me invitara a los lugares más lindos. Entonces, desde ese lugar, yo me enamoraba, me enganchaba, me vinculaba. Y después cuando todo eso baja, porque claro, el otro te está conquistando, ¿no? Entonces, en un momento todos esos estímulos se empiezan a normalizar también y como todo ese shock dopaminérgico al cual era adicta se empieza a hacer costumbre, empezaba el malestar. Entonces me empezaba a sentir rechazada porque yo tengo herida del rechazo. Todos tenemos heridas emocionales y todos tenemos un poquito de todos, pero siempre hay una que predomina y que es la que nos hace decodificar las acciones del otro de determinada manera. Yo me decodifiqué en mi infancia que no era merecedora de amor, entonces siempre he ido replicando eso. Entonces, si alguien no me mandaba un mensaje cuando yo consideraba que debía recibir ese mensaje, yo ya me sentía no amada. Y claro, si a mí nunca nadie me va a querer, era mi maleficio. Y está bueno esto del maleficio, de la maldición. ¿Saben lo que significa etimológicamente la palabra maldición? Maldecir. Las palabras tienen mucho poder, aunque nosotros digamos, bueno, es una manera de decir lo que nos repetimos y lo que se repite nuestro subconsciente que no estamos escuchando es muy poderoso. Entonces, yo había creado mi maldición, creyendo que a mí nunca nadie me iba a querer. Pero en el fondo estaba esperando que llegara de afuera ese amor que tanto deseaba. Ese amor que nunca me había atrevido a darme yo. No solo no me había atrevido a darme yo, no había siquiera entendido nunca lo que era el amor propio. Lo confundía con vanidad y era altamente vanidosa, porque esa vanidad era mi coraza, era mi ego, era ese personaje con el cual yo aprendí a afrontar el dolor. Pero de repente, cuando conocí a esta persona, sentí algo diferente, sentí un amor que me expandía y que si bien sabía que no había reciprocidad, dejé de necesitarla porque era tan lindo sentir de esa manera, que era yo vibrando en amor y expandiendo ese amor. Y del otro lado sentí lo mismo, sentí que había una persona que también vibraba en amor y expandía su amor conmigo. Y si bien yo ansiaba esa relación, me gustaba lo que estaba sintiendo. Y no es que me estaba conformando, porque uno también a veces se conforma mm, con situaciones que no son las que quiere. A mí eso me ha pasado menos porque mi herida de rechazo siempre me ha protegido de sentir, entonces yo al menor indicio real o decodificado por mí de no amor, huía, porque antes de que me lastimes, me voy a ir. Y uno no es el protagonista de todo y a veces no es que no te quieran, sino que cada cual está viviendo su vida, pero si no me mandaste el mensaje en el momento que me tenías que mandar el mensaje es porque no me querés, porque no soy lo suficientemente importante, entonces ¿sabes qué? Ahora soy yo la que no te quiere, porque yo soy un montón y sabes que puedo tener al tipo que quiera. Y todo ese tipo de pensamiento como que
no nos sirven, es muy egoico. O sea, es un consuelo divino, vienen tus amigas y te dicen, cuando vos le contás la realidad pasada por tu tamiz, que es, no, este HDP, ¿qué se piensa? No me valora porque no te mando un mensaje un día. Entonces vos le contás esa historia y te dicen, ay, sí, amiga, tenés razón. ¿Ves? Todos los hombres son iguales. Y empezamos como a tejer entre todos una historia que refuerza eso que creemos, refuerza nuestra creencia, refuerza nuestra herida. Pero acá no pasaba eso, acá pasaba que más allá de que no fuera a conseguir aquello que deseaba, estaba consiguiendo un amor hermoso que me expandía y me sentía feliz sin tener que esperar un mensaje, me sentía que ese amor que yo había podido sentir por otra persona me hacía amarme más a mí incluso y me hacía entender que el amor no es el apego, que amar no es querer que el otro haga lo que vos querés que haga, que amar es dar y recibir, obviamente, pero yo creía que amaba y en realidad estaba vinculándome desde el miedo y estaba vinculándome desde la carencia de amor propio. Entonces, ¿desde qué lugar vamos a encontrar ese amor que tanto deseamos si no nos los damos primero nosotros? Porque si yo ansío ese amor que venga de afuera, es porque soy merecedora de amor. Y si soy merecedora de amor, primero me lo tengo que dar yo. Primero tengo que crear también la capacidad de recibir ese amor. Y desde una creencia de insuficiencia, no voy a poder recibir el amor que deseo, porque yo en el fondo creía que no merecía ser amada. Yo en el fondo tenía la creencia de que a mí nunca nadie me iba a querer. Y esto también hace que vayamos decodificando eso por la vida, no solo en lo sexoafectivo, también podía pasar en relaciones de amistad, laborales o lo que fuera. Yo necesitaba todo el tiempo esa validación externa que satisfaciera mi ego, mi vanidad, que me dijeran, ay Andrea, qué valiosa que sos, qué linda que sos, qué lindo que es estar con vos. Si saliste conmigo, un mensajito, qué bien la pasé. Entonces, uff, ay, me vuelve el alma al cuerpo. Tengo valor. La pasaron bien conmigo. Ok, entonces sí valgo. Eso es carencia. Después cuando, si ese mensaje no llega, te sentís que no vales nada. Terminás como un trapo de piso llorando en el piso. Peor que la heroína de la telenovela mexicana. Yo ya les he contado, me crié viendo novelas mexicanas y eso ayudó también a configurar mi entendimiento del amor. Vos viste que en la novela mexicana la chica tiene dos momentos felices en todo lo que dura el año de novela. El día en el que conoce al galán y el galán le hace como un guiño y le dice, eres bella. Ay, ahí es recontra feliz. Después, durante todo el resto de la temporada, el tipo la está ignorando, tratando como basura, sale con otra, y ella ahí esperando, esperando a ver si por fin él se digna amarla. Siempre hay otro, está el tipo bueno, que incluso también es muy valioso, también lo ponen lindo y todo, pero que ella no lo quiere, ella lo quiere como amiga, porque ella está enamorada del malo, del que no le da bolilla, del que la trata como un trapo de piso. Entonces sufre toda la novela hasta que en algún momento, cuando llega los últimos capítulos, la última semanita, él se vuelve bueno, resulta que se da cuenta de cuán valiosa es ella, la valida, la valora, la ama, entonces ella ahí recién empieza a valer, cuando el hombre la empieza a querer, se casan y son felices, pum, y después no sabemos cómo sigue la historia.
Ese tipo de novelas creo que nos ha arruinado mucho a mi generación y ha configurado esa manera que tenemos de entender el amor. Yo con mi herida de rechazo, con esta creencia de insuficiencia, con este pensamiento que literalmente, yo lo repito siempre igual porque en mi cabeza siempre se ha repetido igual, a mí nunca nadie me va a querer, a mí nunca nadie me va a querer, es fuertísimo. Desde ese lugar yo me vinculaba, pero me vinculaba con mucha ilusión, me vinculaba con mucho deseo de a ver si por fin encuentro ese amor que me haga ser valiosa. Y nunca iba a pasar. Y siempre se repetía lo mismo. Siempre elegía gente que no me quería. Y elegía gente que no me quería. ¿Por qué? Porque mi sistema reticular activador, el filtro que tiene el cerebro, estaba buscando eso. Porque entendía que el amor era eso. Inconscientemente, ¿eh? No es que yo iba por la vida diciendo, a ver, ¿no me querés? Pungui, salgamos. No, no, no. Es como que eso sucede inconscientemente, pero yo siempre he dicho, a mí me gustan los malos, no, a mí los buenos no me gustan, que me trata demasiado bien, me da como medio cringe, o sea, no. Y en realidad es que me estaba vinculando con el amor desde el miedo. Y es ridículo, ¿no? Porque son dos energías contradictorias, la energía del amor y la energía del miedo. Y esto no solo pasa en las relaciones, esto pasa en todo, en cuando vos actúas desde la energía del miedo, vas queriendo controlar un resultado. No te vinculás desde tu autenticidad. Vas queriendo lograr algo que está fuera, controlando algo que vos no podés controlar. Porque yo, a ver, por ejemplo, este video lo estoy grabando desde la energía del amor. Lo estoy grabando con mi corazón abierto y con la intención de conectar con las personas, porque me encanta empatizar, me encanta llegar a sus corazones, me encanta enseñarles algo, me encanta que puedan despertar y que a través de mi historia, de mis palabras y de mi conocimiento puedan decir, uy, a mí me pasa esto, yo podría hacer tal cosa, invitarlos a pensar diferente. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Actuar desde el amor, dar lo mejor de mí. Yo no puedo tratar de controlar que vos que estás viendo este video empatices conmigo, que te guste lo que estoy haciendo, que digas, uy, quiero seguir estando en la comunidad de Andrea porque me encanta. Eso está fuera de mi control. Lo que yo puedo hacer es actuar desde el amor y dar lo mejor de mí. Pero a veces nos olvidamos y entramos en la vorágine de la vida y nos conectamos más con el resultado que con quienes somos nosotros. Estamos más afuera, más en el hacer, más en la validación externa, más en el ego y queremos controlar el afuera, que me quieran. Quiero que me quieras y le pongo fuerza a que me quieras y no es por ahí. No es por ahí. Yo lo entendí muy tarde, después de darme la cabeza contra la pared 1000 veces. Y lo peor no es darse la cabeza contra la pared, porque me la sigo dando, pero ahora me doy la cabeza contra distintas paredes y aprendo. Pero cuando era, antes de entender esto que les estoy contando hoy, era darme la cabeza siempre contra la misma pared. Era como, ¿vieron cuando una mosca quiere salir y se empieza a dar contra el vidrio? Y de repente vos le abrís la ventana, le haces así para que la mosca se corra y está tuki, 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 se da contra el vidrio. Bueno, así eran mis relaciones sexoafectivas. Era yo tratando de que alguien que no me iba a querer porque estaba emocionalmente cerrado a quererme, porque no tenía la capacidad de amar, porque yo elegía hombres que no tuvieran la capacidad de amarme y los quería convertir en príncipes azules que me quisieran. Nunca sucedió, pero yo creo que si hubiera sucedido,
tal vez cuando se convertían en el chico bueno como el de la novela, ¿viste? Que al final se convierte en bueno, creo que lo hubiera dejado de querer. Yo creo que si viéramos lo que pasa después de la novela, después de que se casan, yo creo que ella se aburre y lo deja de querer si él sigue siendo bueno. Porque si ella se estaba vinculando desde una herida emocional y no hizo su trabajo interior para cosechar su amor propio, cuando deja de saciar esa adicción emocional al sufrimiento, se aburre y se va a buscar otro que no la quiera. Y te hablo de adicción emocional al sufrimiento porque es una adicción. Nos acostumbramos tanto a pensar y a sentir de una determinada manera que hasta nuestro cuerpo biológicamente empieza a necesitar de esos estímulos, empieza a necesitar ese rechazo, empieza a necesitar esa, en mi caso era mucha dopamina, mucha tensión, mucha validación, mucho todo, todo muy intenso y después, ¡pum!, se desvanecía y ahí sufría y sufría y sufría. Entonces, de vuelta había un poco más de conexión y me enganchaba de eso y cada vez era menos y cada vez me daba menos gratificación, pero lo necesitaba más. Nada, si haces un paralelismo es lo mismo que le pasa a un adicto a la cocaína, es muy horrible, o sea, vincularse amorosamente desde ese lugar. Y lamentablemente es como la mayoría hemos aprendido a vincularnos porque no nos hemos atrevido a mirar de frente el dolor. Y volviendo a mi historia de amor, que yo la voy a llamar historia de amor, yo lo llamé el primer amor de la nueva Andrea, porque yo estaba en pleno despertar y a mi nueva versión que estaba creando la llamé la nueva Andrea. Después la destruí ya, la nueva Andrea, y he creado otras. Pero bueno, en aquel entonces el primer amor de la nueva Andrea me dijo un día que nunca iba a aparecer ese amor que yo tanto deseaba hasta que yo no sanara mis heridas emocionales, hasta que no perdonara en mi fuero interno a mis padres. Y yo dije, ay, estoy en el horno. Yo siempre viví con mucho resentimiento hacia mis padres y en realidad tienen que ver con hechos neutros que yo he decodificado de determinada manera. Esos hechos, mm, en algún caso, fueron muy dañinos y, ¿cómo decirlo? Sin que mi mamá se sienta que estoy hablando de ella. Mm, Sucedieron cosas que realmente modificaron mi ser, que realmente me dolieron y me lastimaron. Pero el problema no fue ese. El problema no fueron esos hechos concretos que sucedieron. El problema es que yo después viví toda la vida replicando eso. Entonces es ahí donde está mi responsabilidad personal. Y cuando yo empecé todo este proceso de sanación, una de las cosas más maravillosas que me pasaron fue poder volver a amar a mi mamá, que creí que nunca iba a poder. Y finalmente pude entender que hacemos lo que podemos como padres y como seres humanos en todos nuestros vínculos y que hubo algo que me dolió, pero que después el sufrimiento fue mi responsabilidad. Fui yo replicando eso una y otra vez durante toda mi vida. Entonces, cuando esta persona me dice eso, yo digo, bueno, ya sané mi vínculo con mi mamá. Me dice, te falta tu papá. Y era imposible sanar el vínculo
con mi papá, porque no tenía ningún contacto, porque lo había intentado. Entonces lo tuve que hacer solita. Al poco tiempo, cuando yo me sentía como un poco más fuerte, iba sanando cosas. A todo esto, mi vínculo con esta persona era como que nos veíamos una vez cada tanto y yo nunca fui de las personas que te ves una vez cada tanto porque, imagínense, mi ego de vanidosa, a mí me elegís o no me elegís. Pero cuando energéticamente nos encontrábamos y conectábamos, era tan hermoso que yo no me la iba a perder. Real que no me la iba a perder. Y después de que me dijo eso de que tenía que sanar mi vínculo con mi papá se muere. Y digo, y encima ahora, ¿cómo hago para sanar? Si igual tampoco estando vivo se podía sanar mucho porque no, no podía, era imposible conectar desde el amor con él. Siempre hubo mucho maltrato, mucha violencia, mucho desprecio, muchas emociones muy horribles. Entonces lo hice a través de mindfulness, lo hice meditando, lo hice viajando hacia esos lugares tan oscuros y tan dolorosos, la base fuerte de todo mi sufrimiento y de todo mi dolor está en el maltrato que mi papá ejerció conmigo. Y me tuve que meter de lleno a atravesar ese dolor. Y fue muy duro, fue muy difícil, pero es maravilloso, porque si no atravesamos el dolor va a seguir estando, va a seguir doliendo y va a seguir ejerciendo a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Y digo a nivel físico porque si no hacemos consciente eso que nos pasa, si no lo atravesamos, ese dolor se termina convirtiendo en enfermedad. No es que, ay, yo no lo miro, finjo demencia y no existe. No, no, está ahí y se va a manifestar. Entonces me ocupé de hacer el viaje de sanación y de cada día ser como esta persona a la que admiraba tanto, ¿no? Que ocupaba su vida en su desarrollo personal y en ser mejor cada día. Entonces me ocupé de sanar mi vínculo con mi papá y de tratar de buscar amor ahí, de tratar de buscar compasión, de perdonar, de perdonarme. Y fue durísimo y en un momento lo pude ver sin todas estas emociones y pensamientos que tanto me aquejaban. Y lo vi como un chico lleno de miedo y lleno de dolor, que no sabía qué carajo hacer con la vida y que de repente, muy joven, le cayeron un montón de responsabilidades como tener una hija y lo vi como un chico al que nunca le dieron amor, al que siempre lo obligaron a hacer cosas, que tenía que cumplir con cosas, era pobre, después cuando empezó a salir de la pobreza tuvo una hija y me di cuenta que era una persona que no tenía amor y que yo estuve buscando amor en un lugar en donde no había amor. Y si bien se supone que tus padres te tienen que amar, si no tiene ese recurso, no me lo podía dar. Y de repente conecté con ese chico de 20 años, con una hija que no entendía nada de la vida, al que nunca le habían dado amor, al que no había podido ni ir al colegio porque tenía que trabajar para ayudar a su familia,
con tanta presión, con tanto miedo, lo vi como tan frágil que lo pude perdonar. Y lo pude perdonar adentro mío, porque en el afuera ya ni siquiera estaba físicamente. Y cuando quería conectar con la persona del afuera tampoco podía, porque sentía como todas sus barreras y me hacía doler más. Pero meditando pude conectar con este chico roto que no me podía amar. Y lo que nunca me dio en la vida, lo pude crear en mi mente. Y porque somos la historia que nos contamos, ¿no? Más allá de las cosas que nos pasan. Entonces me imaginé a este pobre chico que no entendía nada de la vida, amando a esta Andreita que necesitaba tanto ser amada cuando era chiquita, que necesitaba ser vista, ser tenida en cuenta. Yo le tenía pánico a mi papá, pánico. A veces no lo podía ni mirar porque levantaba la voz y me daba pánico, pánico, pánico de verdad. Y entendí no solo eso, sino que en todos mis vínculos sexoafectivos yo me había vinculado con hombres exactamente iguales a mi papá, lo cual es como muy básico, ¿no? Muy Edipo. Em, pero una cosa es, yo hasta bromeaba, y sí, yo soy un caso básico de Edipo, porque lo entendía acá en la cabeza. De repente lo entendí con el corazón, lo entendí con el cuerpo, lo entendí con mi energía, con cada fibra de mi ser. Entendí que yo estaba replicando esa herida, que yo cada vez que conocía a un hombre estaba esperando que mi papá me quisiera, que me eligiera, pero me buscaba esa gente que no tenía ese recurso para darme, que no tenía ese amor para darme. Entonces, ¿qué hacía? Agrandar más y más la herida, reforzar más la creencia de que a mí nunca nadie me iba a querer. Entonces, cuando de repente siento este amor tan lindo por esta persona, ni siquiera necesitaba que fuera correspondido porque me estaba amando yo. No sé si soy clara cómo lo estoy explicando, porque estoy tratando de ser lo más auténtica posible. Pero entendí todo desde un lugar totalmente diferente. Entendí que lo que a mí me atraía era esa adicción emocional. Yo me estaba vinculando desde esa nenita muerta de miedo, que quería que su papá la viera, que quería que su papá la quisiera, que quería que su papá la validara. ¿Y qué hacía? Una y otra vez me volvía a enfrentar a ese rechazo tan doloroso. Y esta vez, en el primer amor de la nueva Andrea, si bien la otra persona había decidido no elegirme, yo no sentí rechazo, sentí amor recíproco, porque cada cual estaba vibrando en la energía del amor y si bien no íbamos a armar esa relación con la que yo tanto soñaba, sentí un amor tan lindo que cada vez que pienso me emociona porque aprendí tanto. La siguiente vez que nos vimos fue después de que mi papá había muerto y yo había descubierto todo esto. Y ahí me enseñó lo último que me enseñó, que fue a ser auténtica, que el camino de mi vida era ser auténtica. Y yo creía que era auténtica porque era simpática, hablaba con desparpajo, pero en realidad todo eso era parte de mi ego. Nunca me había podido hacer cargo de mis emociones reales, de quién era yo en realidad, de mi vulnerabilidad. ¿Cómo voy a mostrar mi vulnerabilidad?
no soy débil, pero ser vulnerable no es lo mismo que ser débil. Cuando uno puede abrazar su ser real, con sus vulnerabilidades y con todo aquello que tenemos, ahí somos más fuertes. Cuando entendemos nuestras vulnerabilidades en vez de hacernos los que no existen y taparla y crear un personaje egoico que no nos hace felices a nosotros, básicamente, pero que nos hace creer que no estamos sufriendo lo que sufrimos. Ahí es cuando abrazar tu vulnerabilidad se vuelve un superpoder porque entendés quién sos vos y te aceptás y te amás con todo eso. Y yo ahora entiendo el amor de un lugar totalmente diferente y no solo el amor en lo sexoafectivo, en lo que pueda tener que ver con una pareja, sino el amor en general, porque se me abrió algo acá que tenía tan tapado, con tantas corazas. Y perdonar es divino, es sanador. Y haber podido perdonar a mi papá, aunque no estuviera físicamente, haber podido conectar con ese pobre chico que no me podía amar, no me pudo amar. Y lo entiendo, no me pudo amar. Y está bien. Y es muy egoísta de mi parte condenarme a sufrir toda la vida porque él no me pudo amar. Si yo puedo elegir cómo puedo vivir, cómo quiero vivir, pero eso lo entiendo ahora. Eh, pero tuve que atravesar todos esos dolores y sentirlos realmente cuando estaba en ese proceso de sanación que yo lo hice a través de mindfulness. Realmente sentí en el cuerpo ese dolor de él que me transmitió y desde ese lugar lo pude perdonar y me pude perdonar a mí por todo lo que me he castigado durante toda mi vida por no haber sido elegida y por todas las veces que repliqué esa herida. Y las heridas emocionales nos siguen acompañando toda la vida, pero la diferencia es que ya no te crees que es así, que cuando vos decidís libremente cómo pensar, sentir y actuar, cuando te das cuenta que estás reaccionando desde una herida emocional, sabés que estás reaccionando desde una herida emocional, entonces podés pensar, ¿qué historia me estoy contando? ¿Estoy en el presente? ¿Estoy realmente sintiendo esto en el presente? ¿O me está doliendo que mi papá no me quería, por ejemplo? Y eso es muy poderoso, porque cuando vos entendés tu historia, entendés tu mapa mental, entendés cuáles son tus creencias y tus heridas emocionales, les empezás a bajar el volumen, ya no te crees la película y ya no te volvés a meter el dedo en la llaga para agrandarte la herida, ya podés elegir desde un lugar sano, desde un lugar de amor, podés elegir dar tu amor en donde hay amor para vos, no buscar amor en donde no hay amor, no buscar validación porque ya te validas vos, porque vos ya conoces tu valor. Y esto ha sido muy transformador para mí y no puedo más que agradecer haber encontrado a esta persona en mi vida que ha sido como un gran maestro en lo que ha sido mi despertar, em, que me enseñó a amar, a entender la vida desde otro lugar, que me enseñó que el perdón es súper poderoso, porque yo creía, yo nunca voy a perdonar lo que me hicieron, no, desde mi ego,
me creía más fuerte, no perdonando. Y no perdonando me seguía lastimando, seguía reforzando mi herida, seguía replicando eso mismo que me dolía en cada vínculo. Pero entendí que perdonar es divino, que perdonar es poderoso, que perdonar me conecta con el amor, que perdonando al otro me puedo perdonar a mí. Aprendí que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen y nosotros somos lo que decidimos hacer con lo que otros hicieron de nosotros. Y es nuestra responsabilidad si seguimos replicando una vieja herida o si elegimos atravesar el dolor con valentía y sanar. Así que esta historia de amor que me parece una historia de amor para mí es una historia de amor con final feliz porque nunca aprendí de alguien tanto en mi vida como de esta persona. Aprendí a conectar con mi corazón, a amarme con lo que soy desde mi autenticidad, con mis cosas buenas, con las que no me gustan tanto, con mis fortalezas y mis debilidades. Aprendí a perdonar y, y a creer y a tener confianza más allá de que de la lógica, de que si yo puedo sentir este amor tan grande, tan inmenso y tan hermoso, es porque en algún momento voy a encontrar a la persona con la que pueda compartir este amor tan grande, tan inmenso y tan hermoso. Pero desde la energía del amor, no desde la energía del miedo, no replicando viejas heridas emocionales, sino atreviéndome a sentir, atreviéndome a sentir. Así que si te quedaste hasta acá escuchándome, atrévete a sentir, permitite ver qué hay ahí adentro tuyo, permitite atravesar tu dolor, permitite mirar el dolor a la cara y que no te siga dominando, porque no sos más fuerte por no mirar lo que te duele, sos fuerte cuando lo atravesás. Y cuando atravesás el dolor, hay amor y hay luz, te lo aseguro. ¿Duele? Sí, pero más duele vivir metiéndote una y otra vez el dedo en la llaga y echándole la culpa a los demás de lo que te estás haciendo, de que no decidiste ser el protagonista de tu vida, de que no estás tomando las riendas de tu vida, de que no te estás amando. Así que si algo de todo lo que dije resonó con vos, déjame un comentario. Me gustaría escucharte, me gustaría saber si alguna vez te pasó algo así, si te conectás con el amor desde la herida, si podés permitirte sentir y encontrar ese amor bonito. Quiero escucharlos y seguir compartiendo esto que hago desde la energía del amor, desde ese amor que aprendí, desde mi autenticidad, desde mi corazón, desde mi propósito. Así que los quiero escuchar. Como siempre, gracias infinitas por estar acá y hasta la próxima.